referirse a la Constitución, la dignidad humana, ¿verdad? Nuestra Constitución protege la dignidad humana. Y ahí vamos a encontrar nosotros preceptos un poquito más amplios para poder interpretar el derecho agrario, ¿verdad? Pero para eso necesitamos la Constitución. ¿Por qué? Porque nosotros ahí tenemos más herramientas para poder buscar una justicia en materia de derecho agrario. Como por ejemplo, si nos vamos al artículo 46, ¿qué dice el artículo 46? ¿Verdad? Los derechos, habla sobre los derechos humanos, ¿verdad? Que tienen preeminencia sobre el derecho constitucional, y ahí ya podemos nosotros aplicar algunos convenios, algunos tratados. ¿Para qué? Para poder resolver una situación de derecho agrario. Es decir, con el derecho constitucional nosotros vamos a tener un panorama más amplio, ¿verdad?, de lo que es el derecho agrario. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Con el derecho administrativo. Este es bastante interesante. ¿Quién nos puede compartir la lectura? Del análisis de las normas del derecho agrario se desprende que la mayor parte de ellas son de naturaleza administrativa, ya que el aspecto jurisdiccional, por otra parte, acusa clara tendencia administrativa. La intervención del Estado en las actividades agrarias por medio de las autoridades que intervienen como órganos de la administración pública o por medio de los órganos descentralizados y de participación estatal, determina una clara relación entre el derecho agrario y el derecho administrativo. Gracias, Stephanie, por compartirnos la lectura. Entonces, vean esta relación entre el derecho agrario y el derecho administrativo. Nosotros necesitamos una licencia ambiental. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? El derecho administrativo. ¿Por qué? Porque vamos a presentar nuestra solicitud ante una autoridad del Estado, haciéndole la petición de que nos autorice una licencia forestal. ¿Qué conlleva eso? Presentar documentos, realizar trámites, hacer peticiones, que la autoridad no resuelva con lugar o sin lugar, ¿verdad? Que nos autorice la petición en forma total o en forma parcial, pero ahí está esa relación entre el derecho agrario y el derecho administrativo. Es decir, esas fases, esos procedimientos para poder autorizar ciertas actividades dentro del derecho agrario, ¿verdad? Por eso se da la relación del derecho agrario con el derecho administrativo. ¿Comprendemos? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Pasemos a la siguiente, por favor. Con el derecho civil. Ese también es bastante interesante. ¿Quién nos puede compartir la lectura con el derecho civil? Con el derecho civil Gracias. se expresa que la propiedad agraria, los contratos agrarios, el aprovechamiento de aguas, entre otras materias, han tenido su origen en el derecho civil. Refiriéndose al derecho civil, el cual es considerado la base, o mejor dicho, el tronco común de todas las ramificaciones jurídicas especiales desprendidas de él. Entonces, se diría que entre el derecho civil y el derecho agrario existe una relación de derecho común o general a derecho especial. Por consecuencia, la relación entre lo general y lo especial es sumamente fluida, vía supletoriedad de las normas comunes. Gracias, Oscar, por compartirnos la lectura. El derecho civil y el derecho agrario van de la mano, ¿verdad? Tienen una relación inmensa. ¿En qué sentido? ¿Verdad? En el derecho civil, si nosotros observamos nuestro código civil, es el código más amplio, ¿verdad? 2000 algo tiene de artículos. Y ahí vamos a encontrar muchas instituciones de derecho civil que son utilizadas en el derecho agrario.
Por ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero ser agricultor, pero no tengo dinero para poder comprar un terreno y poder cultivar, ¿qué necesito hacer? Entonces voy con mi vecino, que él sí tiene un terreno, y voy al Código Civil, encontrar en el Código Civil el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Ustedes que ya son expertos en derecho civil podrán pues ver en su Código Civil que ahí está, ahí dice el contrato de arrendamiento. Entonces, para poder yo realizar mis actividades agrarias, solicito esa relación del derecho civil, que se me aplique un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces yo ya puedo dedicarme a mis actividades agrarias. Este es un ejemplo sencillo, pero así vamos a encontrar muchos más ejemplos, ¿verdad? En otras clases, por ahí recuerdo que hablamos un poquito de lo que es la servidumbre, ¿verdad? Tengo un terreno, no tengo cómo pasar, pero mi vecino sí colinda con la carretera, podemos celebrar lo que es un contrato de servidumbre, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Vamos a encontrar muchos ejemplos del derecho civil, porque el derecho civil es amplio, ¿verdad? Es bastante amplio, podríamos dar ejemplos sobre la persona, ¿verdad? ¿Quién es persona? Persona jurídica, persona particular, ¿verdad? Y así vamos hablando de muchas otras relaciones. Fátima, usted escribió en el chat, ¿se van a compartir las diapositivas? Sí, se van a compartir las diapositivas, no tenga pena. El propósito es ir teniendo una hilvanación en cuanto a la lectura de la diapositiva y la explicación, ¿verdad? ¿Comprendemos la relación del derecho civil con el derecho agrario? Sí, Muy bien, perfecto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Este es un complemento del derecho civil. ¿Quién nos puede compartir ahí la lectura? si quiere leo yo. Gracias, Olga. Lo que se debe de saber primordialmente es que por la incompatibilidad manifiesta del derecho civil para regular las relaciones y situaciones jurídicas realizadas por las actividades agrarias principales y las realizadas por el producto agrario, dicha incompatibilidad es causada desde la misma esencia de ambos derechos, es decir, lo civil no es agrario. A todo esto podemos decir que el derecho civil y su ley codificada no están aptos para la satisfacción jurídica, científica ni de manera normativa en las exigencias de la agricultura. Gracias, Fátima. Entonces vemos acá este complemento. Si bien el derecho civil nos da ciertas instituciones a nosotros para poder resolver algunas cuestiones agrarias, eso no es, ¿verdad? Nosotros no tenemos en nuestra normativa de derecho agrario, por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Y por eso es que supletoriamente utilizamos el contrato de arrendamiento que establece nuestro Código Civil. Pero ese contrato de arrendamiento no es derecho agrario. Eso continúa siendo derecho civil, ¿verdad? Porque es una institución del derecho civil. Lo único es que nosotros lo utilizamos como complemento para poder satisfacer nuestras actividades agrarias, ¿verdad? Entonces, por eso este párrafo, ¿verdad? Lo que es civil y lo que es agrario. Pero lo que nosotros buscamos es esa relación, ¿verdad? Que se apoyen ambas ramas del derecho para poder solventar nuestra situación en las actividades agrarias. ¿Comprendemos la idea? ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
con el derecho laboral. ¿Quién nos puede compartir la relación del derecho agrario? Gracias, Fátima. Entonces, vemos acá cómo el derecho laboral utiliza ciertos términos, ¿verdad? Y establece de trabajo sujeto a regímenes especiales, ¿verdad? Cada año nosotros tenemos pues un aumento salarial, ¿verdad? Para ciertas actividades que nosotros como conocemos como el sueldo mínimo, ¿verdad? En todos los trabajos deberían de pagar el sueldo mínimo. Lamentablemente en Guatemala en la práctica pues la misma necesidad de pues tener que conseguir un trabajo, pues hay personas que aceptan menos del mínimo. Pero ese es un poco, ese ya sería otro tema, ¿verdad? La idea es, ¿verdad? Que para las actividades agrarias, ¿verdad? O para los trabajadores del campo, va a haber un sueldo mínimo específico, no va a ser el mismo para todas las demás personas, ¿verdad? Creo que por ahí el sueldo mínimo está como en 3.700, 3.800, si no mal recuerdo, pero para las actividades del campo es mucho menos, ¿verdad? Lamentablemente. Creo que ahí debería de existir un sueldo mínimo específico para todos. Ahí Kimberly dice que son 3.077. No sé si se refiere a las actividades agrícolas, yo creo que sí, porque el sueldo mínimo para las demás actividades está como en 3.700, 3.800, creo yo, si no estoy mal, ¿verdad? Pero ahí se da la relación del derecho agrario con el derecho laboral. Tenemos establecidos en el derecho laboral ciertas normas para ser utilizadas en actividades agrarias, ¿verdad? Tenemos patrono, tenemos trabajador, que lo encontramos claramente en el Código de Trabajo. No sé si ustedes ya llevan derecho laboral. Lo primero que enseñan en derecho laboral uno es qué es trabajador, qué es patrón, ¿verdad? Y esas dos instituciones se utilizan perfectamente en el derecho agrario, ¿vale? ¿Comprendemos? ¿Tenemos alguna duda? Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. Con el derecho penal, ¿verdad? Eso es lo que más me gusta a mí, el derecho penal. ¿Quién nos puede compartir ahí con la lectura con el derecho penal? Con el derecho penal, la relación del derecho agrario con el derecho penal se explica en cuanto al régimen de protección jurídica de los bienes e intereses expuestos a ser vulnerados en las actividades agrícolas. El derecho penal tiene una presencia significativa en la materia agraria, ya que en ella tiene lugar no solo delitos comunes específicamente tipificados que ocurren en la relación precisamente con la propiedad inmueble de carácter rústico o de los semovientes, sino que también existe una gran diversidad de los delitos especiales, acorde con las distintas materias que también se relacionan con el campo. Por
compartirnos ahí la lectura. Previo a la explicación, se comparte la asistencia. Licenciado Miguel, no sé si el tema del día de hoy podría ser fuentes del derecho o hay algún tema en específico. Sí, fuente del derecho estaría bien. Muy bien, entonces compañeros, para que puedan consignar su derecho. Bueno, muy bien, el derecho penal es fundamental en el derecho agrario. Porque el derecho agrario tiene inmersos ciertas actividades que conlleva de nuestro medio ambiente. En Guatemala muchas personas se han aprovechado, ¿verdad?, de los recursos naturales que existen en Guatemala y se han dedicado a ciertas actividades de beneficio propio, pero con afectación a la sociedad. Y ahí es donde el derecho agrario con el derecho penal, ¿verdad? El derecho agrario, actividades agrícolas. Derecho penal, bueno, se realizaron actividades que han mal utilizado la actividad agrícola para poder aprovecharse y de esa manera afectar no solo los recursos naturales, sino también a la sociedad, ¿verdad? Y como el derecho penal es totalmente sancionador, ¿verdad?, por eso se utiliza y se relaciona con el derecho agrario. Solo vamos a ver un mensaje ahí que me pareció bastante interesante. Vean, Kimberly nos comparte, para las actividades agrícolas, 2.987,53 centavos. Para las actividades no agrícolas, 3.077,56 centavos. Para las exportadora y maquila, 2.812,63 centavos. Esos son los salarios mínimos para el año 2023. Me imagino que encontró el acuerdo del 2023 para todas esas empresas o esas actividades a las que se podría dedicar un guatemalteco, ¿verdad? Dato bastante interesante, ¿verdad? Muchas gracias ahí, Kimberly, por compartirlo. ¿Comprendemos la idea del derecho agrario con el derecho penal? Sí, muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Relación del derecho agrario con otras materias extrajudiciales. Este tema lo vamos a dejar para el día de mañana, ¿verdad? Por favor, se les recuerda poder consignar su asistencia antes de que finalicemos, por favor. ¿Hay alguna información previa? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda que tuvieran? ¿Cómo será su examen, Lick? Difícil, difícil.